Bueno, la clase de hoy se refiere a los hongos, generalidades de los hongos. Siguiendo el sílabo, nos toca la clase del día de hoy. También vamos a entrar en temas sobre algunas enfermedades causadas por los hongos. Y les dije que les había compartido un video donde explica o habla, mejor dicho, de todas las generalidades sobre los hongos. Pero también les voy a compartir mi diapositiva, mi presentación, se la voy a poner en plataforma para que puedan observar nuestro objetivo, ¿verdad? Que en este caso tenemos conocer las características generales de los hongos. También vamos a clasificar a los hongos en base a las estructuras, mecanismos patológicos y formas de reproducción. Vamos a definir la acción de los hongos en la naturaleza y también vamos a describir las características de las lesiones causadas por hongos. Cualquier cosa que quieran preguntar, ¿verdad? Durante el transcurso de la clase, ustedes me la hacen saber y los podemos ir respondiendo. Desde la antigüedad, como hemos venido estudiando hasta el día de hoy, todos los microorganismos tienen sus precursores o alguien importante en la historia sobre la práctica o la investigación de los diferentes microorganismos. El estudio de los hongos inicia antes que de la bacteria. Ya se conocían datos generales sobre la existencia de hongos. Desde 1677, Hodgkin fue uno de los que construyó una de las lentes, ¿verdad?, para estudiar las manchitas amarillas de la hoja en arroz. Él fue el primero que empezó a descubrir hongos que se ponían sobre las plantas. También observó que estaba constituida por organismos filamentosos, o sea, que forman dos diferentes tipos de hongo. En el video que les presenté, ¿verdad? Ahí explica cómo existen dos tipos de hongo, unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares son las levaduras y los pluricelulares son los que forman cilio. Vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Cómo se va introduciendo en el tema de los hongos. Vemos que existe una gran variedad de especies de hongos. Ellos tienen aproximadamente un 75.000 a 100.000 especies conocidas que podrían existir alrededor de 250 a 300.000 tipos de hongos. Ellos pertenecen al reino fúngico. Anteriormente se decía que podían pertenecer al reino de los parásitos. Sin embargo, hoy en día se clasifican en el reino fúngico y tiene 4 clasificaciones: los bacides, los ascos, los cigotes y los deuteromicotas, que son las diferentes clasificaciones de los hongos. Hablando en general, los hongos, quien estudia los hongos va a ser la micología, que es la ciencia que se encarga de los diferentes tipos de estudio de los hongos, de los seres vivos, que en principio fueron clasificados como vegetales inferiores carentes de propiedades que formaban tejido. Actualmente se considera parte de un reino llamado fúngico, que es lo que les estaba explicando anteriormente. En Egipto las empleaban como fermentación de la cerveza, o sea que además de tener un estudio sobre los tipos de hongos que afectan los organismos, también existen hongos beneficiosos para la industria, para la alimentación, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como los champiñones que están en los supermercados. También en la fermentación de la glucosa se ocupa una especie de levadura para la fermentación. En la producción de vino se le llamó antiguamente la enfermedad de la uva, que se observaban que se fermentaba este tipo de frutas y podría resultar una bebida beneficiosa. Vemos que existen hongos patógenos y hongos
comestibles, por decirlo así, ¿verdad? Los hongos patógenos pueden ejercer efectos nocivos, ya que producen toxinas que pueden provocar intoxicación a la humanidad y también a algunos animales. Sabemos que en ocasiones los animales son los que sufren sobre este tipo de intoxicación, ya que la mayoría de las personas utilizan, por ejemplo, los granos básicos cuando se les coloca hongo o moho, se los dan a los animales. Entonces, ellos pueden desarrollar diferentes tipos de toxinas que los puede perjudicar en su alimentación. También tienen, dice, una micotoxina que puede provocar diversas intoxicaciones en los animales y con menor frecuencia en los humanos, ya que nosotros, como este tipo de hongo, al ingerirlo, no nos puede causar tantos daños como a los animales. Recordando que los hongos pertenecen al reino fúngico, recordemos también que pertenecen a la clasificación de las células eucariotas, lo que significa que poseen un núcleo, una estructura con membrana, son de forma pequeña o tienen un tamaño muy pequeño, ¿verdad? Se observan cuando con tinciones especializadas como la hematocilina, la férrica o otros estudios microscópicos electrónicos. Para poder observar estos hongos al microscopio, nosotros debemos de utilizar tinciones especiales. Podemos observarlos en un fresco, ¿verdad? Que se puede colocar, si nosotros queremos investigar alguna infección causada por levadura, específicamente por candidiasis, que son un hongo oportunista que le puede causar en la vagina de las mujeres, le puede causar una infección por hongo. Entonces podemos tomar una muestra de un exudado vaginal, lo colocamos en una laminita portaobjeto con solución salina y podemos observar las diferentes formas de las levaduras. También son capaces de formar tejido y presentan un cuerpo o talo, o sea que ellos forman unas especies de micelios que el conjunto de estos, ¿verdad? Se les van a llamar hifa. Carecen de extremos distales, o sea, parece que no hay una terminación morfológicamente. Existen dos tipos de hifa, las que presentan pigmentación y las que no presentan pigmentación. A las que no presentan pigmentación se les va a llamar micelio hialino. Y los que presentan pigmentación de color marrón se les va a llamar micelios pigmentados. También tenemos algunos otros, ¿verdad? Tipos de hifa, según su origen pueden ser hifas verdaderos que cumplen diferentes tipos de funciones. También tenemos los micelios vegetativos y los micelios reproductivos. Y las pseudohifas, que son una especie de crecimiento de este tipo de microorganismos. Los hongos están formados por estructuras filamentosas o elementos multicelulares. Por eso les dije que tenemos dos tipos de hongos que causan patología a los seres humanos. Tipo de hongo unicelulares van a ser las levaduras que causan enfermedades oportunistas. Y los que forman micelios se les va a llamar hongos multicelulares o pluricelulares. También tienen diferentes tipos, en ellos forman los multicelulares, van a formar los mohos que nosotros vemos en los alimentos, ¿verdad? Y las diferentes levaduras que son unicelulares van a tener diferentes formas. Esto es cuando lo vemos al microscopio, en forma de una botellita o una pieza de bolo que tiene como un piquito, ¿verdad? También hay unas levaduras circulares muy redonditas y tienen también de forma gigantesca una protuberancia o gemación. Estas son casi siempre las cándidas albicans. Los hongos, para que puedan desarrollarse en nuestro organismo, necesitan condiciones adecuadas para reproducirse o para alimentarse.
Ellos pueden crecer a temperatura ambiente a un grado de 28 grados centígrados y pueden ser también en un pH que puede ser acidófilo, o sea, un pH alto. Estas condiciones de crecimiento pueden estar dadas en tres tipos. Los hongos se pueden clasificar según su temperatura de crecimiento. Hay hongos que crecen de 0 a 27 grados y a esto se les va a llamar psicrófilos. Los hongos que crecen de 25 a 40 grados se van a llamar mesófilos. Y los hongos que crecen de 40 a 55 grados se van a llamar termófilos. En cambio, los acidófilos, ¿verdad?, van a crecer en un pH de aproximadamente 5.6 a 6.8. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que normalmente en el tracto vaginal, en el tracto digestivo, en el oído, tenemos diferentes tipos de pH. El pH que debemos de tener en la vagina tiene que ser un pH ácido para que no se desarrolle el ambiente adecuado para que proliferen las bacterias, ni mucho menos los hongos. En este caso, si nosotros tenemos un pH acidófilo que va entre punto de 5.6 a 6.8, eso significa que en este rango va a crecer con mayor frecuencia las levaduras, lo que implica de que nos podemos enfermar de este tipo de infección oportunista. ¿De qué se alimentan los hongos? Los hongos, para poder crecer, necesitan de diferentes organismos, ¿verdad? Ya sean sustancias orgánicas e inorgánicas, como en el caso del carbohidrato, que son la glucosa, la sacarosa y la maltosa. También tenemos los elementos de nitrógeno, que poseen proteínas o sales de nitrógeno, que son importantes para el crecimiento de los diferentes hongos. También tenemos que necesitan agua, ¿verdad? La humedad les favorece el crecimiento de los hongos, y los iones inorgánicos como potasio, fósforo, magnesio, son elementos importantes para el crecimiento de estos hongos. También ellos pueden sintetizar vitaminas, que eso sería beneficioso para nosotros. Sin embargo, la mayoría de los hongos patógenos pueden causarnos daño porque se alimentan de nuestro organismo. En la piel nosotros tenemos diferentes tipos de elementos como el agua, ¿verdad?, que le proporciona humedad al cuerpo en los pliegues, ¿verdad?, de los brazos, del cuello, en la ingle. A veces las personas que están muy gorditas tienen pliegue en el abdomen, y esa humedad que se mantiene con el sudor y a lo mejor el desaseo de la persona implica que puede desarrollar frecuentemente enfermedades micóticas. Luego tenemos, ¿verdad?, que para clasificar según su nutrición a los hongos se les llama saprófitos o descomponedores, que son los que observamos en los tomates. También tienen una clasificación de simbióticos que se asocian a otros seres vivos, como en los conceptos que habíamos hablado, ¿verdad?, cuando son oportunistas o tienen un simbiosismo. Estos son, por ejemplo, los líquenes que están en los árboles, que ellos no le causan daño al árbol, pero sí se están alimentando de la corteza de los árboles. Y también pueden actuar de forma de un parásito, porque viven a expensas de otro organismo al que causa enfermedad en el caso de las micosis, ya sea cutánea, subcutánea, etc. Vamos a resumir un poco sobre las características generales importantes sobre los hongos. Primero debemos de recordar que antes se creían que pertenecían al reino de las plantas. Sin embargo, hoy se han clasificado en el reino fúngico. Carecen de clorofila, por tanto salieron del reino de las plantas o de los vegetales. Por lo tanto, se les considera heterótrofos. Esto quiere decir que necesitan vivir de sustancias orgánicas y que pueden actuar en forma de parásito o como invadiendo un organismo, o también pueden alimentarse de algunas células muertas, y a esto le llamamos saprófitos. La nutrición tiene lugar mediante la incorporación de agua, de sales, aminoácidos, monosacáridos,
a través de la pared celular y organismos necesitan enzimas hidrolíticas para degradarse sustancias orgánicas y complejas como las proteínas, los polisacáridos y los lípidos. Entonces, ¿de dónde va a obtener su nutrición el hongo cuando nos invade y actúa como patógeno? Simplemente va a utilizarlo de las células que tenemos en nuestra piel, que ellas contienen en la pared celular, ¿verdad? Que habíamos hablado en el caso de la célula humana, tienen polisacáridos, tienen lípidos que son grasas y que proporcionan un ambiente adecuado para que se desarrollen este tipo de hongos. La reproducción de los hongos se conoce, ¿verdad?, por ser de forma asexual. Ellos no necesitan reproducirse de forma sexual porque no tienen el opuesto a su género. Ellos se van a multiplicar a través de la reproducción asexual por la fusión binaria, por la gemación y por la bipartición. En este caso, ¿verdad? Vemos ahí que ellos no necesitan, ellos pueden, en este caso se le llama esporulación, que es una forma de reproducción de los hongos, y habíamos dicho que tienen una clasificación en 4 filos: los cigomicotas, los ascomicotas, los basidiomicotas. Y también tenemos en ellas que las vamos a ver cómo se ubican en una división eumicota, que es un organismo eucariota que presenta el número de células, pueden ser unicelulares o pluricelulares. La forma de los hongos pueden ser esféricos, cilindro, aisladas, formando túmulos o ramificaciones, o bien cilios, y a veces pueden ser dimórficos, o sea, no tienen una forma definida. El tamaño puede ser variable, ¿verdad? Puede ser desde 2 a 6 micras hasta 300 micras, y en algunas ocasiones se pueden observar de tamaños gigantes, que son, por ejemplo, los hongos comestibles. Su reproducción se acentúa en la sexual, pero en algunas veces por la esporulación se le puede llamar reproducción sexuada, no sexual, sino sexuada. El metabolismo puede ser heterotróficos, aeróbicos o microaerófilos y mesófilos. Ya habíamos hablado por qué razón, porque van a crecer en diferentes condiciones de temperatura, altas, normales, por decir algo, y bajas. En el caso de los saprófitos, son hongos que crecen en temperaturas muy bajas, y los mesófilos, que crecen en temperaturas muy altas, y los que normalmente, que sería su crecimiento o su temperatura óptima de los hongos, va a ser en una temperatura de 28 grados, como les había mostrado anteriormente. Hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad?, por la clase de hoy. Mañana vamos a tener una conferencia nuevamente a las 3 de la tarde. Me disculpan porque hoy empezamos un poquito tarde, pero se me fue el tiempo. Vamos a entrar en temas sobre las micosis, ¿verdad? Y yo les voy a poner una tarea de investigación sobre las micosis sistémicas y las micosis generalizadas. Lo que van a hacer es un ensayo. Yo les voy a poner ahí en la plataforma donde van a escribir el ensayo sobre las micosis sistémicas y generalizadas. Para el día de mañana vamos a conocer las micosis superficiales, las cutáneas, las subcutáneas, dónde se localizan, cómo se llaman comúnmente, cuál es el agente o el nombre específico del hongo que causa este tipo de complicaciones. Espero que revisen el video, ¿verdad? Para que ahí está mucho mayor, más amplio en lo que se trata el tema de los hongos. Pero vamos a iniciar, ¿verdad?, con las preguntas de evaluación de este tema. Voy a preguntar para que miremos cómo hemos asimilado este tema. A ver, dígame, Milena. A ver, Milena. Diga, profe. ¿Ya miró el video? ¿No ha visto el video? No. Bueno,
Pero ahorita conforme la clase que hemos tocado el tema, ¿cómo se llama el tema de la clase del día de hoy? Habló de los hongos, de su general y la generalidad de los hongos. Ok. Y si yo le pregunto, ¿cuántos tipos de hongos tenemos? 2, unicelulares y pluricelulares. Ok, perfecto. Pero, y si le pregunto también, ¿los hongos se pueden comer? No sé. Sí, son los champiñones Sí que se te digo pueden. que encontramos en los supermercados. Perfecto, Andy. Esos son los que se comen, ¿verdad? Mire, quiero preguntarle otra cosita. A ver, Yaslin. Es que cada rato digo, como... A ver, Yaslin. Yo he visto que... Muchachos, ¿por qué no activan la cámara? Fíjense que hoy estuve platicando con aquí en la UCN y una de las normativas es que deberíamos de activar toda nuestra cámara. Imagínense que yo no les activaran la cámara, estuvieran solo escuchando. A ver, Yaslin. Yaslin. A ver, Yaslin. Mire, al que yo le pregunte y no me responda va a quedar ausente, porque estoy mandando informes sobre la asistencia. A ver, dígame, Jennifer. Yo sé que Jennifer está. ¿Cómo le va, Andy? Así me gusta. A ver, Jennifer. Sí. Jennifer, Sí, profe. le vamos a preguntar, ¿cuál es la temperatura óptima para el crecimiento de los hongos? Aquí lo tenemos en pantalla, miren. 28 grados centígrados. 28 grados centígrados. Si crecieran, si yo pongo un tomate en la refrigeradora y crece, ¿a qué temperatura está creciendo ese hongo? ¿Qué temperatura mide la refrigeración? A ver, Andy. Esa es dependencia, porque, bueno, menos el freezer que ¿Cuánta nosotros temperatura tiene su refrigerador? el freezer puede llegar hasta 0. No, porque ese sería el congelador. Ah, Y aún así, tenemos Entre 10. hongos que crecen a 0 grados centígrados. ahí, correcto, entre 10 y 15 más o menos. Pueden dar. Entre 2 a 8 centígrados es la temperatura de un refrigerador. Entonces, si crece un hongo a esa temperatura, ¿cómo se le va a llamar? Psicrófilo. Exactamente. Hay que estar pendiente, muchachos. A ver, quiero que me diga Yamilet. A ver, Yamilet. Sí. Dígame cómo se llaman los hongos que crecen a altas temperaturas. ¿Cuál era el tema que estábamos recibiendo y cuáles eran los tipos de hongos? De hongos. Son los acidófilos. Eso van a crecer con mayor frecuencia según la levadura. Mire la pantalla, lo que estoy tocando. Termófilos, Termófilos. 40 a 55 centígrados. Se lo acaba de dar eso. Termófilos se llaman, ¿verdad? Los hongos que crecen a temperatura. ¿Cómo se llama el reino de los hongos? A ver. Yaslin. Yaslin. El reino fúngico, profe. El reino fúngico. ¿Los hongos qué son? ¿Células o son parásitos o son, qué le digo, pertenecen a los microorganismos? ¿Es otros microorganismos? Usted también dijo que... Ajá, diga.
Usted también dijo que pertenecían a la célula eucariota, lo que significa que Perfecto, poseen pertenecen núcleo. al reino de las células eucariotas, pero son parte de los microorganismos. La microbiología, ¿cuáles son los microorganismos que estudia? A ver. Gabriel. Gabriel. Dígame. Ajá, Gabriel. No le escucho. Ajá, doctora. ¿Cuáles son los microorganismos que estudian la ¿Cómo dice? microbiología? Yo le escucho yo a usted. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos. ¿Cuáles son estos microorganismos? Las bacterias, los hongos, Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién es él? los parásitos Los parásitos. y las células también. Los virus, los virus. A ver, ¿quién es él? Aquí presente, profe. ¿Cómo se Mi llama? nombre es Valeria Morales. Valeria, Valeria. Tengo solo 8 Y Dayana, que participantes también está en la el día de sesión. hoy. Ok, a ver, Valeria. Dígame, Dígame. vamos a ver, si nosotros tenemos hongos en nuestro cuerpo, ¿qué creen ustedes? ¿Que son patógenos o pueden ser parte de la flora normal de nuestro cuerpo? Son patógenos. Mire, en algunos casos pueden ser patógenos porque favorecen las condiciones. ¿Cuáles serían los factores que favorecen el crecimiento de los hongos? Agua, ¿Dijimos? ¿Ah? agua, nitrógeno, Ajá. carbohidratos Ujú. y iones inorgánicos. Ok. Para que ellos se puedan desarrollar necesitan carbohidratos, nitrógeno, agua, iones inorgánicos, pero también algo importante que es la temperatura y el pH. Entonces, cuando yo les pregunto cuáles son los factores de crecimiento de los hongos, me tienen que incluir también la temperatura. Solo quiero que pasemos la lista, ¿verdad? Para terminar la intervención sobre los hongos. Repasemos, yo les voy a poner la presentación en unos momentos, se lo voy a compartir para que puedan estudiar de esa presentación. Y mañana vamos a hacer la continuación de esta clase, que van a ser las micosis cutáneas, las micosis superficiales, y ustedes me van a hacer un ensayo sobre las micosis generalizada y sistémica. Eso se lo voy a poner en la plataforma. El ensayo lo podrán entregar para el próximo jueves. Tienen súper chance, ¿verdad?, para hacer esa tarea. Y la evaluación va a ser el día viernes de la próxima semana sobre hongos. Luego Una vamos a pregunta, continuar doctora. vamos a entrar en temas sobre los parásitos, porque en la microbiología estudia los diferentes tipos de microorganismos, como bacterias, hongos, virus y parásitos. Y después vamos a centrarnos porque nuestra clase se llama microparasitología. A ver, quiero que pasemos la lista. A ver, Andy, presente, ¿verdad, Andy? Tenemos a Valeria, Gabriel, Presente, doctora. Yamilet, Presente. Milena, Presente. Jennifer. Presente. ¿Quién es Ye? A ver, muchachos, díganme quién es Ye porque no sé quién es esa persona. Yelixa, perdón. Yelixa. Presente. Yelixa. Yelixa. Presente. Ok, ahora sí.
Listo, ¿quién faltó? Profe, ¿Sí? aquí también está Dayana Morales conmigo. Dayana, ok. Dayana Morales. Está bien, entonces nos vemos mañana, muchachos. Gracias por haberme recordado, ¿verdad? De la clase se me había, que salí hoy de turno y estuve chocada, pero estamos pendientes y nos vemos para el día de